Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Tranqui que yo controlo, podcast el que tratamos las adicciones. Como siempre me acompaña Inés. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Hola, Boli. Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Muy contento, Qué como bien. siempre, de estar aquí contigo, una vez más con todos vosotros también, aportándoos toda nuestra experiencia, desde el lado terapéutico por parte de Inés y desde el lado del paciente por mi parte. Para este episodio vamos a tratar un tema que es muy importante Sí, en todo el desde proceso, luego. En todo el proceso, desde que uno detecta la adicción hasta el tratamiento, incluso hasta la sobriedad, ¿no? Que es el tema de la honestidad. ¿No, Inés? Incluso es importante también, ya no solo para los adictos, ¿no? Yo siempre también lo llevo a mi plano. La honestidad es básica para el adicto y para el no adicto. Al final afecta muchísimo también en la autoestima cuando uno no es honesto. En mi año y pico de terapia se hablaba mucho de la honestidad, de que era muy importante, de que teníamos que ser honestos con nosotros mismos y con los compañeros y terapeutas, ¿no? Parece algo muy lógico, ¿no? Que la honestidad es un pilar clave de la terapia, pero si tuvieras que describir 3 o 4 pilares básicos aparte de la honestidad, ¿cuáles serían? Piensa, Boli, que cuando una persona está en consumo, o sea, toda persona tenemos una base de valores, ¿no? O en principio tenemos una base de valores. Cuando el adicto ya se pasa al juego, todos esos valores al final desaparecen. Entonces, de lo que se trata la terapia es volver a construir, que vuelvan a aparecer esos valores, la humildad, la honestidad, el amor, todos estos valores al final tienen que volver a resurgir, ¿no? Que es también la esencia de una persona. Si tú tienes una base de valores, eso también te ayuda en tu línea de vida, ¿no? Si tú vas en línea con tus valores, eso te ayuda también hacia dónde quieres ir, estar bien contigo mismo, el ser honesto contigo mismo también, ¿no? Hablaremos un poquito de esto. Fantástico, recuperando el tema de la honestidad, yo tengo aquí una serie de preguntas que iremos como siempre toma y daca y luego pues tú desde un lado más técnico, yo desde un lado más de la experiencia personal, ¿no? Pero mi primera pregunta es, ¿qué significa ser honesto con uno mismo, con los demás, cuando empezamos un tratamiento para las adicciones? Como decía, cuando uno está en activo, en consumo, la honestidad se pierde completamente porque al final lo que quiere el adicto es conseguir la necesidad que en ese momento quiere. Entonces muchas veces para conseguirlo, esa necesidad que tienes en el momento, la honestidad se pierde y aparece la mentira. Que aquí es cuando entra la típica frase de la droga o la adicción pasa por encima de todo. Eso es. ¿No? Me da igual los valores que yo tenga, me da igual con las ideas que yo haya crecido, voy a hacer todo lo posible para conseguir ese consumo, Exacto. ese subidón, ya sea, como siempre decimos, sustancias o conductuales. Así que la honestidad está claro que es muy importante y Para mantener la abstinencia, es decir, cuando uno empieza tratamiento, y creo que el ser honesto cuando empezáis tratamiento cuesta mucho también mantener esa honestidad porque muchas veces venís de una pelota tan grande y al final de una vida paralela, ¿no? Habéis vivido en una mentira tan grande que el ser honestos también os da miedo. Os da miedo ser honestos por el rechazo, por qué van a pensar, mentir, ¿no? Para seguir manteniendo esa puerta abierta al consumo, ¿no? Y no acabar de cerrarla. En el momento en el que durante el tratamiento uno es 100% honesto, las puertas hacia el consumo se acaban cerrando. Por eso yo muchas veces les digo, ¿no?, a los pacientes, una vez tú entras en la terapia, tú dejas la cabecita encima de la mesa y hay que abrirse en canal y que todo empiece a salir, ¿no? O incluso el cuerpo, abrir todo el cuerpo en canal y que todo empiece a salir y hacer limpio con todo. Que la honestidad empieza un paso antes de la terapia. Primero, la honestidad forma una parte muy importante del querer empezar una terapia porque uno es honesto consigo mismo diciéndose, tengo un problema de adicciones, ¿no? Que ese es como el primer paso
de la honestidad, de los más complicados. Siempre decimos que si alguien no está dispuesto a cambiar, jamás cambiará. Muchos casos que nos encontramos que contactan con nosotros y nos dicen, oye, mira, es que tengo un amigo, un familiar que tiene esta problemática, queremos ayudarle. Lo primero que se le dice es, mira, pregúntale, habla con él y dile si él realmente quiere cambiar. Porque si no quiere cambiar, te vas a estar dando de cabezazos con la pared. Así que es muy importante que el primer ápice de honestidad salga de uno mismo hacia su situación. Y no es fácil, ¿eh? No es nada fácil porque, de hecho, Boli, yo siempre digo una cosa, y las primeras visitas que yo hago con adictos las tengo en cuenta, pero más o menos. Quiero decir, yo hago mis apuntes, ¿no? y mis reflexiones después de cada visita. Y cuando ya llevo un tiempo trabajando con ese paciente, le saco la primera visita y le digo, ¿te acuerdas el primer día que me dijiste estos consumos, esto? Y hay muchísimas cosas que son mentira, porque la tendencia es minimizar. Totalmente. Entonces, es curioso y obviamente tengo en cuenta las primeras visitas, pero sí que también identifico, ¿no?, cuando hay esa manipulación y esa minimización y esa falta de honestidad por parte del paciente. Que yo recuerdo que lo hacía mucho. O sea, me preguntaban, oye, ¿fumas muchos porros? Bueno, no mucho, un par o tres. Y estaba todo el día zurrándome a canutos. Oye, cuando sales, ¿consumes mucha cocaína? No, de vez en cuando, una cuando hay. Oh, tío, pero si sales con 2 pollos en el bolsillo. Hay como esta tendencia a minimizar pensando que nos va a hacer menos culpables, ¿no? Por decir de alguna manera, que al final igualmente estás hablando abiertamente de que estás consumiendo. Da igual si es una raya o de si es un... O de si exacto, si es un gramo, ¿no? O sea, ya estás metido en la feria. No tiene ningún sentido que tú le mientas a alguien y más a ese alguien que te quiere ayudar, ¿no? Ya sea una familia o con los terapeutas. No te va a llevar a ningún lado mentirle a tu terapeuta y que al final te acabará trincando. O sea, no tiene ningún sentido. Pero es curioso cómo los adictos nos convertimos en máquinas de mentir. Eso es, y que no hay grados de adicción, o sea, no es el que consume todos los días o el que solo consume el fin de semana es menos adicto, porque esto lo he escuchado muchas veces, ¿no? No, si es que yo no soy tan adicto porque solo consumía los fines de semana y ya, pero es que de viernes a lunes le estabas dando. Sí, o cada vez que consumes es un consumo pues muy abusivo, ¿no? Y te estás estallando. ¿Y por qué te estallas el fin de semana? A ver, está claro que entre semana hay algo que te retiene, una responsabilidad, cierto sentido común, no has entrado en el... Por ejemplo, hay una línea que cuando se cruza es cuando normalmente, o por lo menos cuando a mí me pasó, o cuando hablas con gente que consume, que es cuando empieza a asustarse la gente, que es, estoy consumiendo solo en casa. Ahí es cuando la gente dice, uy, esto ya es peligroso. Pero todo lo de consumo el fin de semana, me estallo, me da absolutamente igual, me voy al after, no sé qué, está como aceptado, ¿no? Pero a la que, no, es que yo ya consumo solo en casa... O incluso ese autoengaño, ¿no? También que hemos hablado en varias ocasiones, consumo solo el fin de semana, pero de repente, un martes, me veo liado consumiendo. No hace falta que sea solo en casa, sino he quedado para tomar algo, sí, me pica y consumo, ¿no? Ahí también empiezan indicativos. Exacto. Que la persona empieza a decir, ostras, que ya no es solo fin de semana, pero sigue habiendo minimización ahí, porque solo lo he hecho una vez, pero es que el consumo... Y yo me acuerdo que cuando era muy joven, ¿no? Que me decía... Bueno, mujer que sigue siendo joven. Sigo siendo joven. Pero con 15 años o así, la frase típica de se empieza por los porros y se acaba con la heroína. Totalmente de acuerdo. Y es una realidad, claro. Y cuando éramos más adolescentes, ¿no? Pensábamos, en plan, qué exagerada esta gente. Pero realmente es así, el consumo siempre va a más. Por eso... La adicción no tiene grados. Entonces, o eres adicto o no eres adicto. Pero no es... Y la tendencia es siempre ir a más. Luego entra también, aparte de la honestidad con uno mismo, para entender o para decirse, oye,
tengo un problema, ¿no? Que es como el primer paso para poder arrancar. Luego está la honestidad con las relaciones, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestro terapeuta más adelante si entramos en terapia, ¿no? Y es una honestidad incluso más complicada, ¿no? Porque tú contigo mismo igual un día sí que te puedes decir, ¡guau! Igual sí que tengo un problema, pero bueno, me lo digo yo a mí mismo, esto se queda aquí dentro, nadie sabe nada. Pero claro, admitir de puertas para afuera que tienes un problema es grave. Y yo la primera vez que abrí esa puerta fue una experiencia religiosa, ¿no? Como se dice. Entonces yo recuerdo que volví de Berlín, de vivir 3 años ahí y perderle el miedo a todo, y a la vuelta de Berlín dije, tuve esta primera fase de honestidad conmigo mismo, oye, vas cargadito, quiero cambiar, tengo que comentar, tengo que exponer esta situación en casa. Y yo junté a mis padres y a mis hermanos en casa, escribí una carta, ¿sabes? Dije, oye, voy a escribir una carta, un textito, y se lo voy a leer explicándoles un poquito cuál es toda la situación, ¿no? Y recuerdo que pues si habíamos quedado por la tarde, aquella mañana estaba, claro, atacado, porque voy a abrir un melón en casa que nadie se espera. O sea, va a ser una bomba. Y empecé a leer la carta y, claro, yo iba viendo poco a poco cómo la cara de mis padres y de mis hermanos iba cambiando. Mi madre llorando, mi padre alucinado, que casi ni entendía lo que estaba pasando. Me dice, ¿pero qué me estás diciendo? Porque yo recuerdo, para los que nos estáis viendo por primera vez, en mi caso, sí que es verdad que los últimos años de adicción fueron ya bastante violentos, pero yo era lo que se conocía como un adicto funcional, ¿no? Yo en casa no daba las señales de que estaba pasando algo, pero luego, pues, a puerta trasera era un animal. Entonces, esto en casa cogió como a contrapié, ¿no? Mi madre llorando, mi padre, ¿pero qué es esto de la cocaína? Me decía, ¿pero qué me estás contando? Pero si tú no, tal, ¿no? Que incluso a día de hoy, habiendo hecho la terapia y todo, mi padre de vez en cuando me coge y me dice, qué engañado me tenías, ¿eh? Qué engañado me tenías, ¿no? No tenía ni puta idea. Entonces, ese momento fue un momento muy duro. Fue un momento muy complicado, un momento de muchas emociones, un momento de qué van a pensar mis padres, cómo van a reaccionar, me van a apoyar, no me van a apoyar, me van a echar una bronca. Al final, yo recuerdo que iba más con una mentalidad catastrofista, ¿no? De, ¡buah! Aquí ahora se va a liar la de Dios. Sí, pero al final te quitas un peso de encima, porque tú lo que estás haciendo es pedir ayuda. O sea, todo ese peso que tú llevabas cargando durante tanto tiempo, porque tú cuando estabas en Berlín, seguro que algún pensamiento de, hostia, que es que igual me estoy pasando, se me está yendo de las manos, pero bueno, sigo tirando. Entonces, en el momento en el que tú llevas un peso y lo repartes pidiendo ayuda, eso en cierta manera ya te quita peso. Sí, totalmente. Y yo siempre digo lo mismo cuando hago el monólogo de Enganchado, ¿no? En el que hablo sobre todo mi proceso con un toque humorístico, ¿no? Pero siempre enviando un mensaje. Siempre digo que pedir ayuda es de valientes, ¿no? Y sí que es verdad que hoy en día pues la ayuda está como relacionado a debilidad, a qué van a pensar de mí, voy a ser un fracasado. No, coño. Que tener un par de memoles para pedir ayuda. Hay que afrontar. Y yo fui directo a esta situación, a exponer toda esta situación con un pensamiento muy catastrofista de la reacción va a ser, aquí va a arder Troya. Y para mi sorpresa, fue todo lo contrario. O sea, preocupación, por supuesto, pero la primera reacción que hubo es, vale, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde tiramos? Y ya rápidamente empezamos a tirar del hilo. Luego también os digo que esa fue la primera intentona y no funcionó, ¿eh? Claro. O sea, estuve... Que la honestidad te duró poco. Sí, exacto, la honestidad me duró poco, ¿no? Pero fue un paso que di que me daba mucho miedo y que lo terminé haciendo, y a partir de ese momento pues en mi casa ya se sabía que había una problemática de consumo y a partir de ahí pues tuve que afrontar la situación de una manera u otra. Porque sí que es verdad que si en casa no lo saben, tú eres capaz de mantener un ritmo de consumo que tampoco afecte de cara a la familia, pues no te preocupas tanto, ¿sabes? Es bueno, claro, yo voy haciendo, ¿no? Pero en el momento en el que en casa ya saben que hay una problemática y tú empiezas a dar señales de esa problemática, la gente ya está más alerta y hay más presión y hay más gente encima de ti, ¿no?
O sea, es un antes y es un después, ¿no? Sí. Yo invito a que todo el mundo que considere que tiene un problema y que le apetece exponerlo, la familia y los amigos que pida ayuda. El 99,9% de las veces la gente va a estar dispuesta a ayudar a un ser querido o a un amigo. Y si no os quieren ayudar y os rechazan, seguramente será porque habéis hecho. Hay una relación ahí que no está funcionando. No, y que no hay que tener miedo tampoco al juicio, ¿no? Porque muchas veces también uno no es honesto, ¿no? Que también va muy relacionado con poner límites por miedo a que pues a ser juzgado o a pues eso, ¿no? Lo que tú comentabas que te daba miedo también, que tu familia va a ser una bomba, a ver cómo se lo van a tomar y demás. Pues al final que se lo tomen como se lo tengan que tomar, ¿no? Sí, tienes claro. Un problema y hay que solucionarlo. Entonces, no hay que tener miedo, hay que... y si os da miedo hablar o comunicárselo a vuestra familia, pedir ayuda de un profesional y que os ayude también a enfocarlo de una mejor manera, ¿no? Sí, bueno. Pero es súper importante, es que no hay que tener miedo ni al juicio ni a ser honesto, porque es dar el primer paso. Y repito una vez más, como repetimos siempre, Inés y yo estamos aquí, nos podéis escribir por Instagram, si no tenéis con quién hablar o no os apetece dar el primer paso con la familia y queréis consejo de algún tipo o simplemente buscáis apoyo, nosotros siempre estamos en redes sociales y estamos dispuestos y encantados a contestaros y ayudaros en todo lo posible. Y que peor que lo que comentabas, ¿no? También, Boli, que ese día que tú se lo comunicaste a tu familia fue horrible, ¿no? Para ti, con muchos nervios y demás, pero fue liberador y seguramente fue mucho mejor que todo el calvario que tú llevabas a tus espaldas consumiendo, porque se sufre muchísimo cuando uno está en activo. Entonces, hay mucha gente, ¿no? Que dice, ostras, es que no se lo quiero decir a mi pareja, no se lo quiero decir a mi familia, prefiero, porque si se lo digo a mi familia se lo van a tomar fatal. Eso no deja de ser el autoengaño para seguir teniendo puertas abiertas al consumo. O sea, uno se tiene que proteger y cuanto más gente del entorno lo sepa, en el fondo mejor. Porque una vez más te sigue preocupando lo que piense los demás. Otra cosa es, oye, mi abuela de 90 años, pues casi que, pues también obviamente hay que... No le voy a dar un disgusto, hay que valorar, pobrecita, ¿no? Hay una, sí. O sea, se puede ser honesto, pero no honesticida en este sentido, porque muchas veces también, ¿no? Me ha gustado mucho esta palabra, honesticida, me ha tenemos encantado. Muchos pacientes que, claro, inculcamos mucho pues tema de los valores, ¿no? De la humildad, de la honestidad y demás, pero también con unos límites. No es entro en tratamiento y entonces ya empiezo a explicarlo absolutamente todo. Quiero decir, también hay unos límites y hay cosas que no hace falta, según a qué personas o según qué cosas, no hace falta. Para eso tienes tu grupo de apoyo y tu terapeuta, ¿no? O sea, hay que ser honesto, pero no honesticida. Y que luego a la larga, si uno no es honesto con la familia o no quiere abrirse con una pareja, hará todo lo posible para que eso no salga. ¿Y eso qué significa? Voy a mentir más, voy a crear historias que al final me van a consumir, voy a crear una pelota que va a terminar explotando. Al final, explota. Es que te puede llevar a una recaída, Boli. No, es que al final explota, ¿eh? Explota. Si estás sobrio te puede llevar a una recaída. Si estás en activo y no lo quieres comunicar y lo estás manteniendo en silencio, pues cada vez vas haciendo, ¿no? Como cosas más oscuras. ¿Y dónde ha estado? ¿Y de dónde vienes? Y esto no entiendo. Oye, hay como partes de tu calendario que no termino de entender, ¿no? ¿Dónde cojones has estado estos 2 últimos días que no has dicho nada? Yo recuerdo que o sea, mentiras, yo me iba de fiesta, me iba a un after y a mi madre le enviaba un WhatsApp en plan, ya en casita para dormir, un beso. Y estaba entrando en la boca del lobo. ¿No? Pero bueno, sabía que con ese WhatsApp, con ese mensaje, en casa ya estaban tranquilos y yo ya tenía carta blanca para hacer. Y tú también tranquilo. Sí, yo también tranquilo, por supuesto. Y con alguna pareja también, lo mismo, ¿no? Oye, que ya... Pues me iba de fin de semana a Madrid, ¿no? No, oye, que ya hemos vuelto al hotel y no sé cuánto. Pues que ni para Dios estoy en el hotel, ¿no? Sí. Yo tengo otra preguntita que es más de cara al tratamiento, ¿no? Y es el rol que coge, ¿no? El rol del engaño en el tratamiento. O sea, ¿qué supone que un paciente funcione en base a mentiras dentro de un tratamiento?
una recaída. O sea, es dura, Inés es muy dura, ¿eh? Literalmente hacerse la cama. Por eso digo, es que realmente no es nada fácil, o sea, no quiero desesperanzar, pero no es nada fácil salir de las drogas, porque no se trata de dejar de consumir, o sea, es desmontar toda la mentira y toda la película que uno lleva a las espaldas. Entonces, es súper importante cuando la cabecita os dice, empieza a seleccionar esto si lo cuento, esto no, esto, bueno, tampoco es para tanto. Eso seguramente es lo que más tienes que hablar y lo que más tienes que contar. Porque, como hemos hablado en otras ocasiones, Boli, el enanito cabrón quiere guardarse cartas para tener esa excusa y esa puerta abierta al consumo. Entonces, cuando una persona se autoengaña, no es honesto ni con el tratamiento ni consigo mismo, tarde o temprano va a recaer. Porque uno se confía, bueno, esto no es para tanto, a mí esto no me afecta, son unos exagerados, yo esta pauta, pero si yo no era de porros, por ejemplo. Todo eso al final te acabas haciendo la película y sí o sí, te diría que el 100% de pacientes que he tenido que no han sido honestos y que han intentado manipular y demás, y les ha salido bien, entre comillas, es decir, que no se les ha pillado, por decir de alguna manera, han acabado recayendo. O sea, no se puede cubrir tampoco a un paciente. Es decir, obviamente las terapias tienen su privacidad, ¿no? Porque al final cada persona pues tiene un contrato de confidencialidad y tema protección de datos y demás. Pero obviamente si vemos que esa persona está en riesgo de una recaída, avisamos al paciente, oye, esto lo tiene que saber tu familia, tu pareja, tu primo o tu vecino del quinto. Vale, entonces preparamos a esa persona para que afronte y sea honesto y pueda gestionarlo de la mejor manera. Nunca se va por detrás. Está bien esto, ¿eh? Está bien, porque si no, luego se montan unos buenos cristos. Yo recuerdo que en mi caso, el ser totalmente honesto costó bastante, sobre todo a la hora de explicar qué pasaba en las partes o en los momentos más oscuros del consumo, ¿no? Es decir, cuando yo estaba de fiesta y estaba con los amigos y yo a la 1:30 ya empezaba a volar, y yo llego un momento de mi vida de consumo en el que estar en una discoteca con unos amigos no me llenaba, ¿sabes? Entonces ahí empezaba lo que yo llamaba irme de aventuras, ¿vale? Entonces, el irme de aventuras a mí me costó ser muy honesto y expresarlo en terapia. Porque claro, eso que suponía irme a casas y a pisos con 15 personas más, todo el mundo drogándose a muerte, orgías por un tubo, vale todo, o sea, da absolutamente igual, no hay ningún filtro, ¿no? De safari. De safari, de aventuritas. Y esa parte me costó mucho sacarla, ¿no? Porque el tío me decía, el terapeuta, oye, ¿pero a dónde ibas? Yo, no, bueno, iba a casa de alguien y tal, ¿pero qué hacías? Yo, bueno, estábamos consumiendo, y poco a poco me iba sacando, y digo, bueno, porque no sé, quedábamos pues 10 en una casa, ya nos despelotábamos, estaba toda la droga volcada en la mesa, y allá aquello era un todos contra todos, y da absolutamente igual, ¿sabes? Persianas bajadas, relojes escondidos, y absolutamente igual, ¿no? Entonces, se me ponen los pelos de punta, imaginándome la situación. La verdad es que era bastante salvaje. Era bastante salvaje. Y ahí es donde pues esa parte a mí me costó de honestidad, me costó sacarla. Porque hay mucha parte de vergüenza y de culpa totalmente, también. Sí, totalmente, claro. Porque lo que uno hace cuando está en activo nunca lo haría estando sereno y en su plena conciencia. Entonces hay esta dualidad, ¿no? De, ostras, ¿cómo he podido llegar a esta situación si mis valores no son esos tampoco? Totalmente. Y que luego eso es lo que yo arrastraba en silencio en los días de bajón. ¿Sabes? O sea, esa culpa de pérdida de valores, esa vergüenza, ese miedo también, ¿no? Por decir, hostia, ¿hasta dónde he llegado, no? Entonces ahí salía otra vez este nanito cabrón del que solemos ir hablando mucho y que me decía, tío, pero ¿cómo has hecho esto? ¿No te da vergüenza? ¿Eres una mierda? No sé qué. Y te aparecen imágenes. Hostia, sí, de hostia ayer, chaval. Hostia, ayer cómo iba por la calle, por aquí. A mí me pasó una vez, ya recuperado, que me encontré con un conocido que hacía tiempo que no veía.
Y el tío me vino y me dijo, hostia, Boli, estoy súper contento del cambio que has hecho, se te ve totalmente diferente, eres un tío, bueno, cambiado, se te ve la cara. Y me dijo, tú no te acordarás, pero tú y yo nos cruzamos un día de Reyes por la calle, bien pronto por la mañana, que tú ibas totalmente volado, caminando por la calle de lado a lado, no podías ni hablar, y yo estaba con mis hijos, y no te quise ni decir hola, porque ibas por la calle desorientado. Se veía claramente que venías vestido de fiesta de hace 2 días, y cuando me lo dijo pensé, hostias, claro, yo de esto no tenía ni idea. Yo, es más, iba por la calle pensando, soy el rey del mambo. Sí, sí. O sea, voy regalado por aquí. Gafitas de sol. Gafitas de sol, latita en la mano, tristas, de un sitio a otro, no pasa nada, la gente no se me nota, estoy impecable. Y cuando este tío me dijo, te vi totalmente cocido y no quise ni irte a saludar porque estaba con mis hijos, pensé, uff. Y luego pues estuvimos echando unas risas, recordando viejos tiempos en los que yo estaba mejor y estábamos juntos, pero me gustó mucho este mensaje, pensé, mira. Pero es una realidad y las realidades a veces duelen, ¿no? Es Totalmente. como, ostras, me acaban de plantar la realidad delante y al principio en tratamiento cuesta cuando te plantan las realidades delante. Y por eso a mí me gusta mucho colaborar con las familias, ¿no? También para que, porque muchas veces, ¿no? Esto que dices desde fuera se ve muchísimo más claro y se ven situaciones que la persona en activo o no se acuerda o no es consciente. Y muchas veces en las terapias, ¿no? Se les saca, oye, y aquel día que, claro, y la otra persona se queda como, ostras, pero sí que va bien también plantar la realidad delante, porque esa es la realidad cuando uno está consumiendo, ¿no? Entonces, a veces duele, pero bueno, lo que pica cura. Sí, claro, pero es lo que es. Es lo que es y forma parte del proceso también para darte cuenta de hasta qué extremo te puede llevar. Y cuando aparecen las minimizaciones también, porque uno lo puede tener muy claro, ¿no? Esta honestidad de, ostras, estoy fatal, realmente necesito ayuda, quiero tratamiento, súper pro tratamiento, pero a medida que van pasando los meses, también uno se desinfla, ¿no? Cuando pasa la nube rosa y ya pasa la crisis de los 4 meses muchas veces, viene la minimización. Yo tampoco estaba tan mal, si yo era de los que me volvía primero a casa, y entonces los terapeutas o el grupo, que por eso va muy bien el grupo, sacamos esas cartas, ¿no? Sí, pero ¿te acuerdas aquel día y esta foto negra y aquel otro día y aquello? Claro, entonces ahí ya no tienen salida, ¿no? Y es como, coño, ¿cómo me ha hecho el lío el enanito cabrón que o sea, me ha vendido promociones y se las he comprado todas? Acojonante, sí, sí. Acojonante. Hemos visto el tema de la honestidad previo a una terapia, aceptar uno mismo que tiene un problema, durante la terapia, ¿no? Abrirse, exponerse para que el tratamiento sea lo más efectivo y que el terapeuta conozca. Ahora me gustaría hablar de la honestidad en las recaídas, que también es muy importante, que puede ser durante una terapia o puede ser post-terapia, ¿no? Pero claro, es muy importante ser totalmente honesto cuando uno tiene una recaída. ¿Cómo lo enfocas tú en las terapias y cómo ves, o explícanos un poquito la importancia, ¿no? De, oye, he tenido una recaída, voy a expresar que he tenido una recaída y voy a confesar que he tenido una recaída y voy a seguir trabajando? Hay que confiar en el grupo y en el equipo. Muchas veces lo que yo me he ido encontrando es, no digo que tenía una recaída porque ¿qué va a pensar el grupo? Ya me lo habían dicho y una vez más yo no he hecho caso. Miedo a que me reingresen o que me hagan tener un refuerzo y para mí una recaída lo veo como que estoy retrocediendo y no es así. O sea, al final... Bueno, a mí no me gusta decir que las recaídas forman parte del proceso, pero es que una vez tú empiezas tratamiento, todo va a ir para adelante, no va a ir para atrás. Obviamente, si estás con compromiso y demás con el tratamiento, pero muchas veces es eso, o sea, ese miedo a me van a juzgar,
me van a pedir que haga un refuerzo de centro de día, de ingreso o lo que sea, también según la situación de cada persona. Voy a volver a fallar a mi familia, he vuelto a, pues eso, a no ser honesto, ¿no? Un poco aparecen todos los demonios, todos los fantasmas de cuando uno estaba consumiendo, porque las recaídas a nivel psicológico es un palo muy, muy, muy fuerte. Entonces, por eso es importante también pedir ayuda y pues, ¿no? Lo que hablábamos de la honestidad, ser muy honesto con tu terapeuta, tener la confianza suficiente para decir, oye, mira, he recaído, que también es verdad que muchas veces, aunque no se diga, también se sabe. También se sabe porque ya empiezas a ver que una persona empieza a tener comportamientos en activo. Ya hemos dicho en varias ocasiones que las recaídas normalmente empiezan por una recaída conductual. Entonces tú ya vas viendo que las cosas no... Y se nota ya cuando se una está persona ha torciendo. recaído. Oye, es muy importante ser honesto en una recaída también para cortar esta recaída lo antes posible y retomar el trabajo que tanto esfuerzo ha costado, ¿no? Llegar hasta ese punto. Porque encima las recaídas, como siempre decimos, son muy violentas, ¿no? Porque hay un momento que dices, vale, yo ya he subido la persiana, he subido la valla, ahora a muerte, ¿no? 3 o 4 días y ya volveré. Hay muchos casos de vergüenza, como bien dices, y no queremos volver al grupo en el que estábamos y cambio de centro o busco en otro sitio. Otras veces que directamente no hago nada. Así que dentro de una recaída está claro que es muy importante la honestidad para ponerle freno lo antes posible y seguir trabajando. Luego está también la honestidad en el momento de sobriedad, que es en la situación en la que estoy yo ahora mismo, ¿no? Cuéntanos, Boli, entonces, ¿cómo va la honestidad? aquí hay que ser muy honesto y muy franco para entender, ¿no? y plantar unas bases que van a ser para toda la vida, ¿no? Yo tengo que ser muy honesto conmigo mismo y saber que hay una serie de acontecimientos a los que yo no quiero asistir. Vale. No ¿sabes? Es que no puedas, es que no quiero. Yo ya pasé del no puedo al no quiero, que ya hablaremos otro día de esto, ¿no? Pero no puedo asistir. Oye, no puedo asistir porque sé que me van a generar lo que me van a generar y que es un riesgo que no me interesa tomar. Entonces yo tengo que ser muy honesto conmigo mismo, decir, cuando, pues por ejemplo, ahora... Caso actual, mi prima se casa en 3 semanas, un poquito más, y todos los primos están organizando una despedida de soltero, de ir a hacer un tardeo, no sé qué, no sé cuánto. Chicos, yo a esto no vengo. No vengo y soy muy honesto conmigo mismo diciéndome, no voy a ir porque si voy me voy a encontrar con A, B, C, que me va a generar C, D, E y me va a suponer una carga emocional que ahora mismo... pues ni necesito ni quiero, ¿no? He de ser muy honesto conmigo mismo para ponerme limitaciones. Honesto conmigo mismo con amistades. Oye, con esta gente no puedo quedar, no quiero quedar. ¿Sabes? Por lo que supone, por lo que hay, por la toxicidad que puedan tener, ¿no? Ahora, esto de la palabra tóxico que está como muy de moda, en nuestro caso no es de relación tóxica, no nos llevamos bien, sino de tóxico, de consumo y de sustancias, ¿no? Entonces, el proceso de sobriedad también exige una honestidad que es muy importante para poder seguir trabajando día a día con... este nuevo funcionamiento de lo que es un adicto recuperado. Y entra en todos los campos. Campo de trabajo, campo de familia, campo de amistades, campo de ocio. Yo he tenido que cambiar todo mi entorno, ¿no? Desde las amistades hasta lo que hacía, incluso de gimnasio. ¿Vale? Me tuve que cambiar de gimnasio para hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Yo tiré un castillo, esto lo decíamos en terapia, ¿no? Con mi terapeuta, digo, yo he derrumbado un castillo de oscuridad y he reconstruido una torre blanca, ¿no? Entonces en esta torre blanca los cimientos de esta torre blanca, la honestidad es uno de ellos, ¿no? Al final, Boli, la honestidad es quitarse esa capa de superhéroe.
porque ¿no? El pensamiento de yo puedo con todo, que también tiene mucho que ver con esa prepotencia y con esa falta de autoestima y de confianza en uno mismo, que esto ya lo hablaremos, el tema de la autoestima y de la confianza, porque da para tema. Pero al final la honestidad es quitarse la capa de superhéroe que uno se pone cuando está en activo por esa inseguridad y esa falta de autoestima. Y aquí tenía un último apunte en relación a este último tema de la honestidad a lo largo del periodo de sobriedad, que es, pongo, consejos para serlo. Es complicado dar consejos para ser honesto, ¿no? Pero si tuviera que deciros algo, es escucharos y estar atentos a cómo os sienta lo que estáis a punto de hacer, decir, etc, etc, etc. Y a partir de ahí, oye, esto me va a hacer sentir mal, soy honesto conmigo mismo, no voy a hacerlo y no voy a ir, ¿no? O sea, claro, es muy difícil dar consejos de cómo ser honesto, ¿no? Porque voy a dar un tú consejo. tienes, pues maravilloso, Uno. pues te paso la pelota. Atención consciente. ¡Epa! O sea, mantenerte absolutamente en el presente te va a hacer pues conectar más contigo mismo, ser más consciente de todo, de lo que te pasa, de lo que no te pasa, pero en el presente, o sea, sin anticiparte tampoco. Maravilloso, pues con esto hemos abarcado la honestidad en todas las fases. Repito, previo a entrar a un tratamiento, aceptar que tenemos un problema de adicciones, ser honestos con uno mismo. Durante el tratamiento, honestidad con nuestras parejas, familias y terapeutas. Durante el proceso, si hay recaída, o post-proceso, si hay recaída, honestidad absoluta para estas recaídas, volver a pedir ayuda, no sentir vergüenza, no pasa nada, retomamos el trabajo y seguimos para adelante. Y luego la honestidad en el proceso de sobriedad, en el proceso de adicto recuperado o que te han dado la alta terapéutica, pues también es muy importante. Para toda la vida. Para toda la vida, sí. Se vive más tranquilo. Yo siempre digo que fui, soy y siempre seré un adicto. Y es una lápida, entre comillas, que voy a tener que llevar a la espalda y que me va a hacer funcionar de una manera o de otra, ¿no? Sí. Al final, Boli, el tema de la honestidad es cuando uno está en activo, sufre muchísimo también por todas las mentiras y demás. Cuando uno deja de consumir, ya no tiene nada que ocultar. Entonces, ir con la verdad por delante y con honestidad da una tranquilidad porque no tienes nada que ocultar y vives tranquilo. Desde luego. Así No hay, como decíamos el otro día cuando hablábamos en el directo, no hay mierda debajo de la alfombra, ¿eh? Exacto. Pisas plano. Exacto, eso es. Pues Inés, muchísimas gracias una vez más. Ha sido, la verdad es que un tema muy interesante, el de la honestidad, ¿eh? Llevábamos tiempo queriéndolo trabajar. Muchas gracias a todos vosotros por estar ahí, escuchando o viendo, dependiendo de si estáis en Spotify o en YouTube. Como siempre, repetimos, aquí estamos para lo que necesitéis. Nos podéis enviar mensajes vía Instagram, vía YouTube, vía Spotify, bueno, por todos lados, que estaremos encantados de contestaros. Inés, nada, pues hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Boli, a ti también y a todo el mundo que nos está viendo y escuchando. Y nada, a seguir. A seguir trabajando, familia. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.